¿Cómo están? Esto es Johnny C. Y nuevamente en matemática veremos o demostraremos las identidades trigonométricas. Y para ello, bueno, vamos a utilizar un recurso elemental que son eh, el triángulo rectángulo notable. Bueno, existe una forma, vamos a decir la correcta, de demostrar las identidades trigonométricas, que sería utilizando la circunferencia trigonométrica. Pero basándonos en que estamos trabajando con el triángulo rectángulo, vamos a pasar a demostrar las identidades trigonométricas basándonos en el triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Así es que toda la demostración de las razones trigonométricas va a estar hechas en base al triángulo rectángulo notable. No, en este caso no vamos a utilizar la circunferencia trigonométrica, que debería de ser la forma correcta de demostrarse, eh, pero en la mayoría de los casos los estudiantes están más enfocados en el triángulo rectángulo, y por lo tanto creo que les va a ser más factible, más notorio utilizar las demostraciones partiendo del triángulo rectángulo. Es lo que mayormente se utiliza en trigonometría, pero eso no descarta el hecho de que realmente la demostración debería de basarse en un plano cartesiano, utilizando un punto de coordenadas para demostrar las identidades trigonométricas, ¿no? Pero requiero en este caso utilizar el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, haciendo esta aclaración, vamos a proceder a demostrar algunas identidades trigonométricas. Les digo que las identidades trigonométricas las vamos a recordar mejor si las demostramos. Es más, si incluso no nos acordamos de alguna identidad, podemos construir un triángulo rectángulo y de ahí empezar a demostrarlo, ¿no? Ya lo recordé, ¿de acuerdo? En base a eso podemos recordar e incluso poner algunas otras identidades que no nos ponen como, como para recordarlos, y podemos tenerlas nosotros mismos. Bien, empecemos entonces. Nosotros ya acá hemos colocado los lados, ¿no? Empezamos con los catetos del triángulo rectángulo y obviamente la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo rectángulo, y aquí colocamos los ángulos, ¿de acuerdo? Aquí hemos colocado los ángulos, aquí están los ángulos, y ahí tenemos los catetos y la hipotenusa. Bien, entonces en base a esto, bueno, vamos a coger el ángulo alfa, ¿de acuerdo? En base al ángulo alfa diremos entonces el seno de alfa, aquí es igual. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, notamos ahí, el opuesto de alfa es A y la hipotenusa B, ¿de acuerdo? A sobre B. El coseno es cateto adyacente. Recuerden, adyacente es el que está junto al lado, ¿no?, del ángulo. El lado que está cerca al ángulo, ¿no?, al costado del ángulo, ese es el lado adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo, que está frente al ángulo recto. Entonces, C sobre B, ahí está. Y la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, A sobre C. Muy bien. Luego vienen los recíprocos. Que, recuerden, abajo en la descripción va a estar el link de el anterior video donde les muestro cómo se sacan estas razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Luego vienen los recíprocos. El recíproco de la tangente es la cotangente, y recuerden que se lee de forma inversa, ¿no es cierto? Si la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Es el recíproco de la tangente, adyacente C y opuesto A. Entonces sería C sobre A. Recuerden, es el recíproco de la tangente, el cotangente. Ahora, el recíproco del coseno es el secante. Y secante es hipotenusa sobre cateto
adyacente. Miren ahí, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería B sobre C. Y finalmente, el recíproco del seno es el cosecante. Ahí está. Y el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. B sobre A. B sobre A. Entonces ahí está. Entonces, recuerden, estoy diciendo que ahí está. El recíproco del seno es el cosecante. El recíproco del coseno es secante. Y el recíproco de tangente es cotangente. Ahí está. Entonces, vamos demostrando primero si tenemos aquí productos, ¿no? Si yo voy a multiplicar A entre B, estoy obteniendo del triángulo rectángulo A entre B, si lo multiplico por su recíproco. ¿Quién es su recíproco? B entre A. Si multiplico un número por su recíproco, obviamente debe de salir 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? En este caso observamos aquí que se pueden cancelar A y también se pueden cancelar B. Como les digo, si tú multiplicas un número por su recíproco, o sea, por su inverso, debes de obtener 1, ¿no? Tal ese caso, o sea, la idea que A entre B es seno de alfa, ¿no es cierto? Ahí está. Por B entre A es su recíproco, cosecante, lo que quiere decir que seno de alfa por cosecante de alfa, ¿no? Estoy colocando ya las razones trigonométricas, debería de ser igual a 1. Acabo de mostrar la primera identidad que habla de las identidades recíprocas, ¿no? ¿Cuáles son las otras? Otra es coseno por secante, recuerden su recíproco, y el otro es tangente por cotangente igual a 1, ¿no? Les dejo entonces a ustedes que demuestren coseno de alfa por secante de alfa y tangente de alfa por cotangente de alfa. Recuerden, esas son las identidades recíprocas. Bien, ¿qué tal si vemos ahora, qué tal si decimos tangente de alfa? Tangente de alfa, aquí está, ¿no es cierto? Es A sobre C. Ahí está, es A sobre C. Lo que se intenta es hacerle un cambio, ¿ok? Miren, voy a dejarlo A sobre C. Al haberle colocado aquí un espacio, ¿no? A entre, todavía no pongo la letra, y C entre, todavía no lo coloco. La idea es cambiar, ¿no? Pero el hecho de que le cambie, o sea, ¿qué tal si le ponemos a B, ¿no? A le dividimos entre B y a C también lo dividimos entre B, ¿no? No está pasando nada porque al final se pueden cancelar las B's y no pasó nada, ¿no es cierto? No he cambiado nada. Pero la idea no es esa, ¿no? Vamos quitándolo. La idea no es esa, la idea es que obtengamos algo nuevo, una propiedad nueva, una identidad nueva. Y nos damos cuenta, A entre B, ¿a qué razón trigonométrica pertenece? A entre B. Observamos aquí, A entre B es el seno de alfa, ¿ok? Y C entre B es coseno de alfa. Entonces, ¿qué tal si reemplazamos? En vez de colocar eso, en vez de colocar A entre B, ponemos la razón que es seno de alfa y C entre B es coseno de alfa. Entonces hemos llegado a la conclusión de que tangente de alfa es seno de alfa entre coseno de alfa. Hemos llegado a otra identidad. La otra identidad también es cotangente, que es el recíproco. Y obviamente como es el recíproco también tiene que ser de forma inversa, ¿no? Aquí era seno entre coseno y aquí será coseno entre seno. Te recomiendo a ver aquí cómo demostraríamos la cotangente. Estos dos son las identidades por división. ¿De acuerdo? Ya hemos demostrado dos de los dos grupos, ¿no? Las identidades recíprocas y las identidades por división. Y ahora quiero demostrarles las identidades pitagóricas. Vamos a verlo. Bien,
para demostrar las identidades pitagóricas, tengo que partir nuevamente del triángulo rectángulo. Y vamos a ver, si colocamos el teorema de Pitágoras, obviamente, para que sea una identidad pitagórica, tiene que demostrarse desde el teorema de Pitágoras. Entonces, vemos ahí, según Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así. ¿No? O sea, que b cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces ahí está, a cuadrado más c cuadrado. Bien, ahora, ¿qué tal si a toda la expresión le dividimos entre una de las tres letras que aparecen aquí? ¿Qué tal si empezamos con b? B cuadrado. ¿Para qué? Para poder cancelar, ¿no? B cuadrado aquí, ¿no? Entre b cuadrado y aquí también entre b cuadrado. Recuerden, no está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se puede cancelar y al final queda lo mismo que acá al principio, ¿no? Pero la idea no es esa, ¿no? Vamos quitándolo. La idea no es esa, la idea es provocar un cambio, ¿de acuerdo? La idea es provocar a dónde puedo llegar si yo hago esta división. En cambio, ustedes podrán ponerle otra letra, por ejemplo, la C, o por ejemplo, la A cuadrada, ¿no? La C cuadrada, la A cuadrada, y ver qué sucede. En este caso, yo estoy poniendo B cuadrado primero. ¿Ok? Y vamos a ver qué sucede. Como les digo, se puede cancelar y no pasó nada. Pero la idea no es esa. Ver a qué vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? En primer lugar, B cuadrado entre B cuadrado es, bueno, 1, ¿no? Pero vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Recuerden que aquí esta expresión se puede repartir en ambos, ¿no? Se puede repartir a cuadrado entre B cuadrado más C cuadrado entre B cuadrado. ¿Ok? Como les decía, B cuadrado entre B cuadrado, ¿no? Una división de similares sería 1. Y aquí utilizamos una propiedad de que tiene el mismo exponente, lo podemos extraer y colocarlo aquí, lo mismo. A entre B, todo elevado al cuadrado, y C entre B, todo elevado al cuadrado. Y ahora sí, vamos a reconocer a qué razón trigonométrica pertenecen ambos. ¿Ok? A entre B es, primero vamos bajando 1, ¿ok? Y aquí tenemos A entre B. ¿A qué razón trigonométrica pertenece? A entre B. A ver, para el ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. O sea, hacer mención al seno. Y como está al cuadrado, ponemos seno al cuadrado de alfa. Más, y C entre B, vamos a ver, para alfa, C entre B, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces tenemos coseno. Coseno al cuadrado de alfa. Así que por lo tanto acabamos de demostrar la primera identidad pitagórica de que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y bueno, ¿qué tal si ustedes colocando otras letras, por ejemplo la C o por ejemplo la ¿a qué otra identidad vamos a llegar? Obviamente utilizando el teorema de Pitágoras. Aquí están. Tratemos de llegar a estas otras identidades. Recordamos que estas son las identidades pitagóricas. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.